Eh, Bien sabe que. Bueno, muy buena tarde para todos, ya anoche. Estaba diciéndole a algunos de ustedes que está haciendo harto frío. Estos días nos pone un poquito como bien, bien que activos por el frío, entonces nos toca cubrirnos para poder desarrollar terminar de desarrollar las actividades. Bueno, un poco les cuento. He estado revisando las tareas, me tienen preocupado, digamos, algunas personas que no han completado las tareas. Voy a mostrarles el seguimiento y la evaluación que yo le hago a ello para que ustedes vayan dándose cuenta. No aparecen nombres, aparecen solo los documentos de identificación para que ustedes sepan. ¿Sí ven? ¿Sí alcanzan a ver ahí? Ese cuadro. Puede agrandar más, se ve Sí, muy... es que quiero Profe, se ve tener, muy pequeño. sí, pero quiero para que lo vean así, es para que vean actividades de la semana uno, semana 2, semana 3, semana 4 y cada una de las actividades. Los que están en amarillo quiere decir que no las han presentado, los verdes ya la presentaron. Debajo de ese verde está ya la nota. Entonces voy a ampliarlo para que lo vean y lo voy a colocar. Ahí ya lo ven, Profe, Sí, señor. profe. eh, yo, yo tengo los dos cuadros ahí en amarillo, pero yo le he mandado todo, Pues todo le he hermano, puesto, ¿eh? me toca mirar a ver qué ha pasado, porque a veces pues no aparecen. Voy a examinarlo. Sí, y por el interno, mándeme un correíto, si quiere al WhatsApp, me regalas un nombre y yo reviso. Ya. Entonces es preocupante, por ejemplo, esta persona que no ha presentado nada, o esta que ha presentado algunos, esto ya las dos últimas semanas nada, mire. Pues todo eso empieza a generarle a unos niveles de preocupación. Pues, porque pues obviamente la intención es que todos pues les vaya bien y puedan pasar satisfactoriamente la materia. O profe, se los vuelvo a reenviar. Puede ser, pero sí, si quieres, pero lo importante es que revisemos a ver qué pasó, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, ¿les queda claro? Entonces, yo lo que hago es, Profe, ¿y la nota dónde se ve? no la voy a mostrar hasta que la tengamos, porque la intención es, aquí debajo o sea, por eso le coloco verde para que no se vea la nota. Ya la vamos a ver el día que ya saquemos las notas definitivas, porque no quiero generar digamos, malos entendidos. Yo la saco y las mostramos en la octava semana. ¿De acuerdo? Muy buenas noches. Buenas noches. También, también tengo un amarillo en la primera nota y yo también he mandado todo. Bueno, verifiquemos eso porque si no les incomoda, lo miramos de una vez. Sí, señor. Bueno, vamos a irnos. Primera semana. ¿En cuál apareció? ¿En el foro, en el cuestionario, en la tarea uno o en la tarea 2? ¿No se acuerdan? Decía, pues ahí decía tarea uno, pues es la primera casillita, profe, mire, verás. Es esta. ¿Foro? Ah, sí, foro. Bueno, vamos a ir. Aparecen los que entregaron y los que no entregaron, aquí aparecen. Ve, si aparezco yo sin entregar. Lo que yo voy a revisar, profe, voy a revisar acá una cosa, listo. Bueno, ¿vale? Entonces, aquí están ya todos y están los que han tenido comentarios. Mire, yo reviso los comentarios, reviso absolutamente todo, todas las cosas para tenerlo claro, ¿vale? Sí. El otro compañero que dice que los dos trabajos, ¿en qué actividad? ¿Primera semana, segunda semana, tercera o cuarta semana? ¿Primera semana? Profe, están en las dos tareas que dice, las dos últimas. Soy el primero. ¿Esta? Sí, ¿Este? Ok, esa y la voy otra. a mostrarle.
Entonces, tercera semana, vamos a irnos. Tercera y cuarta semana, en las dos tareas, ¿cierto? Sí, Entonces aparecen, mire, los no entregados, los que no han entregado sin entregar. ¿Estás tú? sí, ahí estoy yo en el ver. ¿Sí ve que aparece como no entregado? Vamos a ver el otro, vamos a ver un momentico el otro, vamos a ver. Cuarta semana, tarea. Mire, alvear sin entregar. ¿Y Entonces, se lo puedo reenviar, profe, o no se lo puedo reenviar o ya queda ahí? reenvíamelo a mi correo si quieres. ¿Listo? Ah, bueno, O súbalo ahí nuevamente, aunque aparece con retraso, yo lo revisamos. Porque es importante, bueno, profe. ya claro, hasta esta semana doy plazo de que todos suban y se pongan al día, ¿sí? No vuelvo a hablar del tema, ya es responsabilidad de todos, cada uno sabrá cuándo presente su utilidad, pero es importante porque ya empezamos la segunda fase de nuestra primer cohorte, que es la octava semana, tengo que entregar el 35%. Recordemos que las actividades valen el 20% de ese 35%. Entonces, si lo miramos, eso equivale casi al 60%, entonces, de la nota del primer cohorte. Entonces, importante que tengamos las actividades porque eso nos ayuda a mejorar nuestra calificación, a tener una buena nota, a disfrutar cada cosa. Yo lo que quiero es que disfruten la materia. No, si ustedes hacen las actividades, no va a haber inconveniente y todo les va a resultar bien y va a ser muy fácil sacar las cosas. Entonces, por eso les propongo de que no se cuelguen en las actividades, ¿vale? ¿Listo? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a arrancar nuestra clase del día de hoy. Voy a colocar, ahí están viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, hoy, al igual que las clases anteriores, vamos a disfrutarnos, la vamos a gozar. ¿Cómo les pareció la actividad pasada? ¿Cómo les pareció el documental sobre el origen de la Tierra? A mí en lo personal me gustó mucho, profe, me pareció muy impactante y la verdad, son documentales que a mí no me gusta ver sola. Entre más personas, digamos, que puedan verlos conmigo, mejor. Entonces, para esta vez invité a mis hermanas y a mis primitas. Nos encantó a todos, profe, muy buena actividad. Ok, eso es lo importante. Lo importante de todo esto es poder uno contribuir a aumentar el conocimiento. A veces uno ni sabe, ni de pronto no se ha preguntado, pero ese tipo de documentales nos llena en el sentido de que nos da una forma de saber, conocer de verdad por qué estamos aquí, cómo estamos aquí, todo lo que la Tierra ha pasado para poder llegar a donde estamos. Y lo más curioso es de pronto nos genera algún grado de conciencia para tratar de cambiar y transformar nuestra forma y nuestro comportamiento. Es importante eso. ¿Algún otro quiere comentar cómo les pareció el documental? ¿Aló? Bueno, Pues en mi parte me pareció muy interesante este documental, tantos cambios que pasó la Tierra en sí y hasta cómo se creó la Luna. Yo no sabía el choque que tuvo la Tierra con el planeta parecido a Marte, Teia, creo que se llamaba. Muy sí, interesante sí. este documental. Ok, me agrada sobremanera. En esta vamos a meternos en el origen de la vida y vamos a complementar tanto la clase teórica como un poco el documental, que también es enriquecedor. Aquí vamos a ver la diversidad, la variedad, muchos de los elementos que nos permitieron evidenciar el origen de la vida. Bueno, arranquemos. Entonces, este es, digamos, el proceso que hemos tenido. Nosotros hablamos del origen del universo y trabajamos la teoría del Big Bang. Disfrutamos ese documental viendo el primer segundo, vinimos al origen de la Tierra, también disfrutamos ese documental, ahorita vamos a ver el origen de la vida y basado en las teorías que tienen que ver el origen de la vida. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cuáles son esas teorías? Básicamente son cuatro. La creacionista, que es la teoría en que más personas consideran que es la que corresponde al origen de la vida, que es que existe un Dios que creó absolutamente todo, que creó la energía y la materia, y a partir de allí existe absolutamente todo. Una de las cosas que fundamenta esto es ver la perfección que tiene todo en el universo, evidencia una perfección que prácticamente deja a uno, lo pone a uno a pensar que el azar no puede llegar a tal nivel de perfección. Entonces, este es el que más, la teoría que más creyentes o más personas, digamos, la establecen como cierta. No me voy a detener en esa, la dejo de un lado. La segunda es la de generación espontánea, que fue la que postuló hace más o menos 14, 15 siglos Aristóteles, que planteaba era que la materia tenía una generación espontánea y esa generación espontánea era lo que daba la vida. Entonces él colocaba elementos inertes y permitía que, digamos, el ambiente generara, digamos, gusanos y generara determinadas cosas que conllevaran a qué, a la generación de vida. Entonces él hizo experimentos y mostraba que a partir de esas sustancias inanimadas se podría generar la vida. Y lo que él nunca se enteró era que habían microorganismos que obviamente infectaban eso y en la medida en que estuviera materia disponible, pues esa materia era lo que le permitía conformar la vida. Hubo tres personas que trabajaron mucho esta teoría y uno de ellos fue la que la desvirtuó. Los dos que enfatizaron eso fue Reddy y Spallanzani, que fueron los dos que de alguna forma, digamos, ayudaron a que la teoría de la generación espontánea tuviera una mayor dimensión, pero Luis Pasteur fue la persona que demostró claramente que esto no era posible y a partir de sus experimentos surgió una nueva tecnología que es todo el proceso de pasteurización, que es lo que se tienen con los lácteos. Entonces vemos que lo que hacía Luis Pasteur era subirla de temperatura normal a temperaturas casi cercanas a los 100 grados y lo bajaba a temperatura por debajo de 0 grados centígrados y ese cambio de temperatura demostraba que todos digamos, los compuestos que tuvieran vida pues desaparecían y esto demostraba de que una vez hecho ese experimento, ningún ser vivo aparecía sobre una sustancia inanimada. Entonces, esto desvirtuó la teoría de Aristóteles sobre la generación espontánea y prácticamente desapareció. Últimamente, en los últimos 30 o 40 años se ha planteado una nueva teoría que es la teoría de la panspermia, que quiere decir o plantea que la vida viene de fuera del planeta, o sea que de alguna forma, así como llegó el agua, así como llegó muchos de los elementos a través de la lluvia de meteoros, pues pudo haber llegado la vida. Entonces, hay un científico que ha venido desarrollando y que planteó esta teoría, que fue Arrhenius, que él lo que en términos ha venido demostrando que así como llegó el agua y llegaron muchos compuestos, pudo haber llegado la vida. Eso también está en estudio y se está trabajando. Y una que es la que vamos a desarrollar hoy, que es la teoría físico-química, que fue desarrollada por Oparin y Haldane, que plantea de alguna forma que todo viene de transformación de la materia y que jugó el azar un poco en ese proceso de creación de esos bioelementos, de esos biocompuestos, de esas biomoléculas y que a partir de allí surge la vida. Hay personas después, investigadores después de Oparin, como Miller y Urey, que han venido desarrollando esta teoría y que muchos de esos postulados pues hoy han sido, digamos, aceptados en virtud a que se han venido comprobando. Lo que nunca se ha evidenciado es definitivamente poder llegar a lograr lo que es la vida en un laboratorio. Todo esto pasó, como ustedes lo pudieron ver en el documental pasado, en varias eras geológicas. Entonces podemos evidenciar la era paleológica, la mesozoica y la cenozoica como grandes eras que fueron los que permitieron de alguna forma que en esos 4.500 millones de años el planeta Tierra haya permitido surgir cada uno de los elementos que hoy hacen parte de lo que es la vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe.
Pues vamos a hacer una comparación de los elementos que hacen parte de la vida. Vamos a tener tres partes. Uno es la tierra, otro es la corteza de la tierra, que ya sabemos que hay corteza terrestre y corteza marina, y otro los seres vivos. Y vamos a comparar un poco los elementos y vamos a ver cómo en muchos de los casos coinciden de acuerdo a las mismas circunstancias que obviamente tiene cada uno de los distintos elementos que vamos a desarrollar. Entonces, arranquemos por la tierra. Entonces, vemos que el mayor elemento que tiene la tierra es el hierro. El 40% de todos los elementos que en la Tierra hay es hierro. Y esto en virtud a unas razones. Recordemos que nosotros venimos de un material incandescente, que sabemos que en el núcleo de la Tierra hay sustancias que es el material magmático que puede estar por encima de los 4000 grados centígrados y que la única forma de poder contener ese calor que tiene el centro de la Tierra son con estructuras de hierro alrededor de ellas que permitan soportar por lo menos de alguna forma las temperaturas que allí se dan. Entonces, esa es la razón por la cual la Tierra tiene el mayor nivel de hierro digamos, como composición de elementos de la materia. Le sigue el oxígeno en un 28% y obviamente es basado a la capa de la atmósfera que tenemos. Recordemos que, por ejemplo, uno de los filtros de las irradiaciones solares es la capa de ozono. Entonces, esa capa de ozono está formada por tres átomos de oxígeno, una molécula de oxígeno de 3 átomos. Entonces, esto evidencia, digamos, que estos dos compuestos casi sea el 70% de lo que es la materia que en el planeta está. Y a partir de allí viene el silicio con un 14.5%. ¿Y esto está basado en qué sentido? En que el silicio hace parte de todo lo que es el material rocoso. O sea, las rocas, la mayor cantidad de materia que tiene es el silicio. Entonces, esto nos da ya una visión clara de que ya prácticamente no solamente es el 70, sino el 82.5% entre estos tres elementos son los componentes de la Tierra. Ya de ahí vienen en menores cantidades el magnesio, el níquel, el calcio, el aluminio, el azufre y el resto de elementos equivalen al 1%. Entonces, ahí tenemos una conformación de lo que es la materia en nuestro planeta. Ahora veamos la corteza, que es la parte ya superficial. Recordemos que esa no sobrepasa, digamos, la longitud que tiene la Tierra o el radio que tiene la corteza, es la parte superficial. Y esa parte superficial, pues obviamente tiene su mayor cantidad, es el oxígeno, y ya lo dijimos por qué. Porque de alguna forma, pues la capa de ozono dentro de la atmósfera, pues es la que tiene mayor cantidad, y eso equivale al 47%. Después sigue el silicio, que es lo que conforma todo el material rocoso, que equivale a un 28%, y ahí automáticamente me está dando un 75%. Después viene el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, y el resto de elementos, digamos, que conforman lo que es la Tierra. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a que nuestra corteza, si bien tiene una diversidad, hay una diferencia con algunos de los elementos que tiene nuestro planeta. Pero esto está basado ¿a qué? A la conformación de todo el material rocoso que tiene la corteza terrestre. Vamos al tercer elemento que vamos a analizar, de acuerdo a los elementos que corresponden, son los seres vivos. Los seres vivos, la mayor porcentaje de elementos que tiene es el oxígeno, el 65%, ¿sí? El segundo es el carbono, el tercero es el nitrógeno y el cuarto es, el tercero es el hidrógeno y el cuarto es el nitrógeno. Estos cuatro elementos equivalen al más del 95% de lo que conforman los elementos de los seres vivos. Es la partícula que hemos denominado por su sigla carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, CHON. Eso es CHON, que ya nuevamente reitero, C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno, es lo que en términos prácticos ha dado la base a la vida. Y recordemos que eso fue lo que nos dio la oportunidad de tener, cuando estábamos en bachillerato, en la química orgánica, estaba basada en eso, en los tres elementos básicos que tenía, digamos, las cadenas carbonadas, que era el carbono y el hidrógeno, y que los otros dos elementos, tanto el oxígeno como el hidrógeno, hacían parte formando muchos de los compuestos que tienen los seres vivos.
De ahí la importancia de ver un poco esa conformación, y esa conformación lo que nos muestra claramente es que definitivamente, dependiendo de las circunstancias, el planeta, la corteza o los seres vivos tienen una conformación de elementos que son esenciales y que de alguna forma, pues obviamente se integran entre sí. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ok. ¿Recuerdan esto? Tenemos la tabla periódica, pero ahí hemos resaltado tres tipos de elementos. Hemos resaltado con color rojo lo que son los bioelementos principales, que equivalen al 97% de la materia de los seres vivos. El 2.5 que son de color naranja, ¿sí? Que equivalen a lo que son el 2.5 de los elementos, y los de color verde son los oligoelementos, que equivalen a menos del 0.5% de los compuestos de los seres vivos. Entonces, ya decíamos, cada uno de ellos son los que nos permiten la conformación de biomoléculas. Esas biomoléculas nos van a permitir generar los biocompuestos, que son los que de alguna forma dieron origen a la vida. Entonces, recordemos que esas biomoléculas están carbono, nitrógeno, fósforo, azufre e hidrógeno. Lo que son los bioelementos secundarios no son el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio y el cloro, y los elementos o oligoelementos está el litio, el boro, el silicio, el selenio, el yodo, el estaño, el zinc, el cobre, el cobalto, el hierro, el magnesio, el cromo, el molibdeno y el vanadio, como elementos que son necesarios para algunas de las funciones que posteriormente o ahorita vamos a ver. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, porque esos, llamémoslos bioelementos, son los que nos permitieron, obviamente, conformar lo que hoy tenemos como materia a nivel de compuestos y que hacen parte de los seres vivos. Ya lo decíamos, entonces, los compuestos que hacen parte de esos bioelementos principales, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los tres primeros están en un 95%, los otros restantes están en un 2%. El CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es quizá los elementos más esenciales para la vida de los seres vivos. Ellos cumplen unas funciones, y esas funciones están basadas en toda la conformación de biomoléculas. Esas biomoléculas son las que nos van a permitir, de alguna forma, pues obviamente fomentar la vida. Las biomoléculas están divididas, como lo vamos a ver ahorita, en dos tipos. Unas biomoléculas inorgánicas, que la más fundamental de esas biomoléculas inorgánicas es el agua, que es el que ayuda a disolver y a servir, digamos, del puente en muchos de los elementos que se conforman. ¿Sí? Las otras son los gases y las sales, y las biomoléculas que ya vamos a ver son las que nos van a permitir la conformación de los seres vivos, como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, en términos generales, cada uno de estos elementos nos van a permitir ir formando los diferentes elementos que hacen parte de lo que son la vida. Ya dijimos, en este caso, por ejemplo, el nitrógeno ayudó a formar, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, en los que son los aminoácidos, los ácidos nucleicos, los nucleótidos, sirven para el tema de la clorofila, y ahí es fundamental, que ustedes lo vieron en el documental cuando vimos las cianófitas, las algas cianófitas, que fueron los primeros seres vivos que fueron capaces de captar energía solar y transformarla en energía química, o sea, en energía en forma de enlace. ¿Esto conllevó a qué? A que prácticamente ese tipo de seres vivos se convirtieran en seres autónomos, o sea, que no necesitaban sino de la energía solar para poder sobrevivir. Pero igualmente hay otros, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos las bacterias, hay unas bacterias que son quimiótropas, o sea que viven de los enlaces, de la energía que tienen los enlaces químicos, y viven, por ejemplo, de lo que son las rocas. Entonces, ustedes de pronto han escuchado alguna vez que el castillo de San Felipe está corriendo riesgos porque hay una bacteria que se ha venido comiendo las rocas que conforman el castillo de San Felipe.
Entonces, ahí ya empezamos a ver cómo determinados seres vivos que son quimiótrofos empiezan a utilizar esos enlaces químicos y a destruir, en este caso, las rocas sin darnos cuenta para conformar, digamos, para que ellos se puedan reproducir y de otra forma ir destruyendo muchos de estos elementos que son, digamos, patrimonio histórico de la humanidad. Otro de los elementos fundamentales que nos da el nitrógeno es el tema de la hemoglobina, la molécula que forma los glóbulos rojos y que contribuyen ¿a qué? A que el oxígeno llegue a todas las partes del cuerpo. Igualmente puede permitir el nitrógeno formar muchos glúcidos y lípidos y a partir de ellos pues ir formando esas biomoléculas orgánicas que son fundamentales para la vida de todos nosotros. Ya cuando vemos el fósforo, el fósforo ayuda en términos prácticos a generar lo que son denominadas las coenzimas. Esas coenzimas son compuestos químicos que ayudan a romper enlaces químicos y a liberar energía y a la vez poder liberar elementos para que se conformen otros. Y eso es lo que ha permitido generar la diversidad de compuestos que hoy en el planeta se tienen. Entonces, digamos, ahí es uno de los elementos fundamentales. El otro es que el fósforo pudo formar una molécula que es lo que se conoce hoy como el adenosintrifosfato o la molécula energética de la vida, que en el caso nuestro lo que hace es almacenar energía y que, digamos, ese almacenamiento de energía lo pone a disposición cuando uno hace ejercicios o cuando uno en determinado momento está generando, digamos, un desgaste físico, tiene que obligatoriamente poner a disposición esos elementos. Esos se encuentran dentro de las células de las mitocondrias y lo que hace es liberar gran cantidades para poder satisfacer la energía requerida y necesaria para poder uno cumplir con todos esos comportamientos o esos funcionamientos que tiene el organismo. Es importante que lo tengamos en cuenta, que es uno de los elementos que más adelante, cuando estemos viendo la célula, va a jugar un papel fundamental dentro de lo que es nuestra explicación. El otro es el azufre. Ya digamos, hay algunas cisternas y llamemos a nivel de muchos aminoácidos, tanto la cisteína como la metionina juegan un papel fundamental en todo lo que son las fibras musculares y permiten, digamos, que esas fibras musculares tengan un movimiento. Ya lo vamos a ver ahorita con la miosina y la actina, que son dos proteínas fundamentales en lo que es el movimiento del músculo. O sea, la miosina lo que hace es el dilatar los músculos y la actina en contraer. Y eso está basado en dos cisternas, llamémoslo así, digamos que son almacenamiento de calcio y potasio. Y lo que hace es que cuando se emite el calcio, se dilata el músculo y se permite estirar. Y cuando se suelta el potasio, lo que hace es contraer. A veces cuando hay deficiencia de calcio y de potasio, pues obviamente es donde sufrimos de calambres y es contracciones musculares por deficiencia en muchos de los casos del potasio. Es por eso nuestras abuelas decían en muchos de los casos que cuando teníamos problemas musculares de calambres, que comiéramos banano porque el banano es rico en potasio. Entonces, ahí vemos cómo de alguna forma cada uno de los elementos químicos que conforman los bioelementos que van a conformar las biomoléculas juegan un papel esencial dentro de lo que es la conformación de lo que es la vida. Vemos los segundos que son los bioelementos secundarios. Estos bioelementos secundarios cumplen ya con funciones específicas en el funcionamiento de esas biomoléculas. Entonces aquí lo mostramos, mire, aquí vemos unas fibras musculares con lo que es la actina y la miosina y vemos aquí cómo el calcio genera la dilatación y el potasio la contracción. Esos dos elementos son los que juegan un papel fundamental y juegan en la necesidad de tener las cantidades necesarias para que el músculo cumpla su función. Aquí vemos otro ejemplo, el caso de lo que son, los estomas en las hojas de las plantas. Los estomas lo que hacen es permitir el intercambio gaseoso, o sea, que salga oxígeno y entre gas carbónico en el día y en la noche se invierta, o sea, absorba oxígeno y genere gas carbónico. Por eso es que en muchos de los casos siempre se habla de que no es bueno dormir con plantas dentro de las habitaciones porque de alguna forma generan una competencia por la demanda de oxígeno.
Y eso está basado por esas externas de calcio y de potasio que son de los bioelementos secundarios que en términos prácticos se encuentran en el cuerpo en menor cantidad, pero que juegan un papel fundamental para lo que es, digamos, las funciones vitales de los organelos o de los órganos de los seres vivos. Vemos, por ejemplo, el magnesio en la formación de la clorofila, también como catalizadores. Vemos en lo que es el potasio, el cloro y el sodio como sales y iones que liberan energía. Entonces, cada uno de ellos juega un papel esencial dentro de lo que es la conformación de los seres vivos. Vemos los oligoelementos que ya están en una cantidad muy pequeña, y juegan también papeles, digamos, en lo que es la dinámica del funcionamiento de los organelos celulares, de los órganos del cuerpo, y, digamos, empiezan a debilitarse cuando van a aumentarse la edad, o sea, cuando se llega a la adultez o a la tercera edad, pues empezamos a tener deficiencia de estos elementos, porque pues obviamente la cantidad es muy poca, y eso hace que muchos de las funciones orgánicas de los seres vivos no cumplan con las necesidades dadas. Y esto en virtud y en razón a que prácticamente se tiene que buscar la forma de sintetizar. Y en el planeta son muy pocos los elementos que proporcionan muchos de estos elementos. Entonces, de ahí que en muchos de los casos las personas adultas mayores o las personas que tienen desgaste físico alto tengan que tomar medicamentos con oligoelementos o complementos vitamínicos que se llaman, que pues obviamente aportan las cantidades requeridas y necesarias para que el funcionamiento del organismo cumpla con todas las necesidades. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces entramos ya, esos bioelementos son los que nos van a permitir formar las biomoléculas. Recordemos que una biomolécula es la conformación de más de un elemento. Por ejemplo, hay unas moléculas puras como el oxígeno molecular, que es un O2, o el hidrógeno molecular, que es un H2, porque están formados por dos elementos de hidrógeno. Pero ya cuando se habla de moléculas están dadas, entonces ya son más de dos y que conforman determinados compuestos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos dentro de las biomoléculas inorgánicas, las tres que ya le habíamos hablado: el agua, que está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; sales minerales, cualesquiera, el cloruro de sodio puede ser una de ellas; y gases como el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, que hacen parte y juegan un papel fundamental dentro de lo que es la vida. Y vienen los compuestos orgánicos, que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y algunas otras que podrían ser las coenzimas. Si hiciéramos un análisis de un ser vivo simple, o sea, una bacteria que ni siquiera tiene núcleo, o sea, es procariótica, o sea, que tiene una zona nuclear, no tiene núcleo, vamos a mirar la conformación. Entonces vemos que el 70% del peso de esa bacteria es agua, el 15% es proteína y ya tenemos el 85%. El 6% es ácido ribonucleico y los restantes tienen unas proporciones muy bajas: polisacáridos 3%, lípidos 2%, componentes macromoleculares 2, iones inorgánicos 1 y una molécula de ADN que prácticamente es el 1% del peso. Entonces vemos que definitivamente entre el agua y las proteínas es lo que conforman la mayor cantidad, digamos, de la materia que tienen los seres vivos. Vistos desde una de los elementos, llamémoslos más simples, que es una bacteria, que es la Escherichia coli, que es la que se encuentra, digamos, en muchos de los compuestos altamente contaminados. Aquí vamos a ver en una célula tipo. En una célula tipo encontramos que el 30% son sustancias químicas, el 70% es agua. De ahí la importancia de entender claramente que la vida del planeta está en la disponibilidad del agua dulce, y resulta que el agua dulce equivale a menos del 1% del agua que tiene el planeta. Entonces, si es menos del 1% y nosotros no la cuidamos, por el contrario, la desperdiciamos, la ensuciamos, pues obviamente cada día vamos a poner en mayor riesgo lo que es la supervivencia nuestra en el planeta. Ya cuando analizamos el 30%, que son las sustancias químicas, vemos que la mayor cantidad están las proteínas, como lo mostrábamos anteriormente.
De ahí sigue el ácido ribonucleico y de ahí siguen los demás. Entonces vemos que entre lo que es la proteína y el ácido ribonucleico está el 21%, o sea que más el agua sería el 91% del peso que tiene la célula. Y vemos casi en las mismas proporciones que tiene lo que es la Escherichia coli. Los polisacáridos un 2%, el ácido desoxirribonucleico un 1%, lo que son los fosfolípidos un 2%, y otras moléculas que proporcionan iones y moléculas pequeñas un 4%. Entonces, vemos que es muy parecido la relación, digamos, de la conformación de la materia que tiene una bacteria que es uno de los primeros seres vivos incipientes con una célula que ya está, tiene toda una evolución y un desarrollo. O sea, hay una concordancia entre los compuestos de los dos seres vivos, tanto el más simple como uno de los más complejos, que es una célula tipo O normal. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Okay. Sí, profe. Acuerden que yo les pregunto es para saber si no hemos perdido la comunicación por el internet. Bueno, vamos a meternos en las biomoléculas inorgánicas y la más importante es el agua. Y vimos que en los seres vivos, ¿cuánto existe de agua? El 70%, en tanto en las bacterias, la Escherichia coli, como en una célula tipo. Y vamos a ver un poco la conformación de los seres vivos y algunos órganos de los seres vivos, cómo ese componente de agua está distribuido. Entonces, encontramos en los animales, por ejemplo, un feto de 3 meses tiene el 94% de agua, un hombre adulto el 63%, un cangrejo del río el 77%, un caracol el 80%, una lombriz de tierra el 88%, una medusa el 95%, un insecto el 72%. En los vegetales, las algas tienen el 98%, los espárragos 93%, el tabaco 93%, la espinaca 93%, los hongos 91%, la zanahoria 87%, los líquenes, que es una asociación entre algas y hongos, un 55%. Entonces vemos que todos tienen una gran cantidad de agua. Ahora miremos a nivel de órganos. En los animales, el cerebro, el 86%, la sangre, el 79%, los músculos, el 75%, hígado, 70%, cartílago, 55%, huesos, 22%, dientes, el 10%. Entonces vemos que hay una proporción, pero hay una pregunta que le podría uno, digamos, aquí generar. ¿Por qué creen ustedes que el cerebro requiere mayor cantidad de agua que todos los demás órganos? ¿Por qué creerían ustedes? ¿Será porque el que más usamos? Bueno, pero es mucho más dado por lo que es digamos, las células nerviosas o lo que hace la transmisión de los impulsos nerviosos. Recordemos que, voy a poner un ejemplo simple para que lo entendamos. Usted acerca la mano prende la estufa y acerca la mano automáticamente y de manera inconsciente, lo que hace lo que hacen los músculos es digamos, procesar la información que les llevó en fracciones de segundo del cerebro, que es contraer la mano para no quemarse. Pero para que eso se logre en esa fracción de segundo tan diminuta, tiene que tener una sustancia que permita la conducción de esos impulsos nerviosos, que es electricidad, y para este caso es el agua, que lo que hace es amplificar la conducción de esas cargas eléctricas que el cerebro emite desde la cabeza hasta cualquier órgano para que el cuerpo reaccione. Entonces, lo vamos a evidenciar no solamente en el cerebro, sino en la médula espinal. La médula espinal y el cerebro son los que tienen mayor cantidad de agua en los órganos de nosotros, de los seres vivos, y es en virtud a que ellos son los que conducen y manejan todas las funciones nerviosas del organismo, y las funciones nerviosas lo que hacen es dar una respuesta a una causa. O sea, en esa relación causa y efecto, el cerebro y la médula espinal y todo nuestro sistema nervioso juega un papel fundamental, y para que eso llegue en una forma rápida e inmediata, en un instante, que es imperceptible, tenemos que tener un conductor de energía, que en este caso es el agua. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Mire, vamos, ¿cuál es la cantidad de agua en tejidos? Entonces aquí vemos en qué tejidos. Estamos viendo el líquido cefalorraquídeo, mire, 99%, que es toda la médula espinal.
el plasma sanguíneo entre el 91 y el 93, los glóbulos rojos entre el 60 y el 65, tejido nervioso, todo lo que es la médula, 85, entre el 85 y el 93, en todo el sistema, o sea, todo lo que es el sistema nervioso tiene una gran cantidad de agua. ¿Sí? Los músculos el 75 de 80, la piel 72, hígado 70 de 75, tejidos conjuntivos 60, huesos, pues obviamente porque son los que establecen el soporte del cuerpo, tienen menos cantidad de agua, 20 y 25, los tejidos adiposos el 10 y el 20, y la dentina, que es la proteína que tienen los dientes, un 3%. Entonces vemos que casi en todos hay agua, en menor o mayor proporción, pero pues obviamente hay agua y la cantidad está muy relacionado a la función que cada uno de ellos cumple. Vemos aquí el contenido del agua a lo largo de la vida. Vemos cómo cuando el niño está en el feto, mire, estamos desde aquí hacia atrás, tiene desde el 94% hasta en el momento que nace, cuando ya tiene un 70%, y con el tiempo se va disminuyendo. A la edad de entre 20 y 25 ha disminuido un 5%, y a la edad de 65 años se ha disminuido un 14%, y ese 14% genera que muchos de los, digamos, funciones del organismo disminuyan y se convierta en algo que se conoce como senectud celular, que es el envejecimiento de las células, y ya por disminución de la cantidad de agua no se empiezan a duplicar, no cumplen las funciones específicas, y pues obviamente es lo que genera que las personas adultas o mayores con el tiempo pues obviamente vayan perdiendo funciones que en la práctica anteriormente se tenían, y en muchos de los casos está basado en esa pérdida de agua. Por eso es fundamental, y lo mandan a uno que cada vez que va avanzando la edad es bueno consumir agua para tratar de generar, digamos, los procesos de mantener algunos niveles de agua, y que pues esto facilite lo que son las funciones orgánicas de los cuerpos humanos. Bueno, vamos a hablar de la molécula de agua como un componente químico y el papel que juega dentro de todo lo que es las características de la misma. Entonces, lo que vemos es que está constituida por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Vemos las cargas positivas de cada uno de sus átomos, las cargas eléctricas, perdón. En el caso del oxígeno es negativa y en el caso del hidrógeno es positiva. ¿Y esto qué genera? A que se convierta en el disolvente universal, por esa característica dipolar que tiene el agua. O sea que si hay un compuesto que sea positivo, el oxígeno lo atrae, y si hay un compuesto que sea negativo, el hidrógeno lo atrae, y esto hace que definitivamente reaccione con cualquier tipo de compuesto. Entonces, por eso es lo que uno ve cuando quiere disolver el azúcar, entonces lo disuelve en agua, o la sal la disuelve en agua, y cambia las características. ¿Por qué? Porque de alguna forma tanto el azúcar como la sal han reaccionado con la molécula de agua, y es basado en esa conformación y en esa estructura molecular que tiene ese elemento. Aquí vemos las características y funciones que cumple el agua en nuestro organismo. Primero, es un regulador de temperatura. Entonces, la temperatura de nuestro cuerpo la mantiene en gran parte el agua. Entonces, nosotros sabemos que nuestra temperatura corporal está entre 35 y 36 grados centígrados, y esto está en virtud ¿a qué? Pues a la temperatura que nosotros mantenemos. Si por alguna razón, por ejemplo, tenemos una infección, la temperatura aumenta y automáticamente el agua aumenta de temperatura, y esto modifica el funcionamiento del organismo, y eso es la fiebre, que normalmente cuando se tiene fiebre lo que genera es dolores de cabeza, malestar general, ¿en virtud a qué? Aquí estamos alterando la temperatura media que debe tener el organismo, y que pues obviamente requiere para que su funcionamiento sea óptimo. Entonces, importante entender lo que es uno de los elementos de las características que tiene el agua, y que sin darnos cuenta indirectamente mantiene una regulación de la temperatura. La segunda es la capacidad de disolvente, ya lo decía, por las características positiva y negativa que tiene la molécula de agua, y obliga a generar, digamos, en muchos de los casos, la unión con otros compuestos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se forman las moléculas de agua. Vemos cómo un átomo de hidrógeno atrae uno de oxígeno para ir conformando el agua, y esto es lo que conlleva los tres estados de la naturaleza: líquido, sólido y gaseoso. En el caso del agua, en estado natural, a temperatura ambiente,
está en estado líquido. Cuando baja la temperatura, lo que hace es que estos compuestos se acerquen y se consoliden y se formen un sólido, y cuando se aumenta de temperatura se separan y pues obviamente generan los gases o vapor de agua que normalmente nosotros conocemos. Otra de las características que juega es la densidad o estado, digamos, sólido que puede generar, que está basado en lo que yo le decía, el estado de la materia, dependiendo de las características y de la temperatura, se puede densificar, o sea, acercarse para convertirse en sólido, o separarse para convertirse en gas. Y ese comportamiento es lo que nos ha permitido, en muchos de los casos, garantizar que en todas las partes del planeta pueda existir agua en diferentes estados. Puede ser sólido, líquido y gaseoso, pero mantenerse el agua como elemento fundamental de la vida de los seres vivos. Y el otro es la cohesión y tensión superficial, que está basado en muchos de los casos, ya lo dije, al acercamiento o dilatación que pueden tener las moléculas o partículas de agua, que pues obviamente le permiten acercarse y alejarse, y esa cohesión y tensión es lo que genera los diferentes, digamos, características que tiene en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso el agua. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, Sí, vamos a entrar a las biomoléculas orgánicas. Recordemos que dentro de las biomoléculas inorgánicas faltaron dos a hablar, que fueron las sales y los gases. Las sales generalmente ayudan a generar enlaces químicos, enlaces iónicos, perdón, y esos enlaces iónicos están basados a ¿qué? A los mismos compuestos que tiene, digamos, las sales. Y eso conlleva a que en muchos de los casos contribuyan a acelerar, digamos, reacciones químicas en muchos de las funciones de nuestro cuerpo. Y los gases, para cumplir funciones, en el caso, por ejemplo, del oxígeno, en los otros, pues nos permite de alguna forma que entre para cumplir la oxigenación que requiere el cuerpo, y a partir de allí suelta otro gas, que es el gas carbónico, que nosotros lo emitimos. Entonces son esas otras biomoléculas inorgánicas que encontramos en los seres vivos. Vamos a hablar de las moléculas orgánicas, o sea, las que están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, tenemos cuatro fundamentalmente: carbohidratos o glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada uno de ellas tiene unas características y juegan un papel importante, y en muchos de los casos se diferencian por los otros elementos que se tienen que tener, que pueden ser oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, o los bioelementos secundarios como el potasio, el calcio, el cloro, que juegan otros papeles fundamentales. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Arranquemos con los carbohidratos. Normalmente los carbohidratos son conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aprendimos nosotros nuestras fórmulas desde la química de 11 y veíamos cómo formábamos esas cadenas carbonadas de un carbono y 4 oxígenos si es el metano, o las cadenas carbonadas, dependiendo del número de carbonos, nos daban unos compuestos largos que en términos prácticos nos permitía evidenciar que esas cadenas carbonadas eran lo que iban a conformar estas biomoléculas. De pronto en ese entonces no lo entendimos o no lo comprendimos. Aquí lo que quiero es traerlo a colación para que ustedes comprendan y entiendan la importancia de estos carbohidratos como bioelementos para la conformación de la vida. Y es fundamental, ¿por qué? Porque los carbohidratos proporcionan la energía necesaria para poder cumplir con las funciones que el cuerpo tiene. Un gramo de carbohidratos genera 4 kilocalorías. Esas 4 kilocalorías quiere decir que son 4.000 calorías que en términos prácticos son las que le van a permitir que el funcionamiento del cuerpo pues cumpla con los términos que pues obviamente requiere. Desde ahí la importancia de esos carbohidratos se mantienen en nuestro organismo. Es quizá uno de los componentes que más requiere nuestro cuerpo para poder mantener el equilibrio y poder cumplir con todas las funciones específicas. Hay desde compuestos muy simples, como se llaman aquí, como vemos los monosacáridos, a compuestos muy complejos como son los polisacáridos, o sea que son compuestos carbonados muy largos y que pues en muchos de los casos estos mismos posteriormente se pueden convertir en lípidos para poder almacenar mayor cantidad de energía.
El segundo compuesto son los lípidos, y los lípidos juegan un papel fundamental dentro de lo que fue la conformación de la vida, porque en muchos de los casos los lípidos sirvieron como aislante de los primeros compuestos para poder formar lo que fueron las primeras, llamémoslas, seres vivos primitivos. Entonces, ¿qué es lo que encontraban? Encontraban que la membrana que conformaba o cubría esos compuestos estaba formada por lípidos. ¿Y por qué estaban formadas por lípidos? Porque los lípidos tienen una característica bien interesante. Por un lado, son hidrofílicos, o sea, son afines al agua, pero el otro lado son hidrofóbicos, o sea, no tienen afinidad al agua. Y esto hace de que el agua pueda estar en contacto con la parte superficial, pero no pueda entrar. Entonces, lo que vemos que en los primeros seres vivos, o los seres vivos, llamemos primitivos, esta molécula fue la que permitió aislar determinados compuestos para poder tener los primeros, digamos, seres vivos primitivos. Y esto permitió que el agua no entrara y saliera permanentemente, sino que hubiera así como un filtro que permitiera solamente entrar el agua que se requiere y dejar salir lo que se requiere. Y a partir de allí se cree que pues, son los primeros esbozos de lo que tienen los límites de lo que es el comienzo de la vida. Entonces vemos aquí como una estructura de cubrimiento del interior de una célula establecida por la cabeza, que es polar hidrofílica, o sea, afín al agua, y dos paticas que son hidrofóbicas, o sea, no son afines al agua. Y esto conforman lo que en términos prácticos son lo que hoy conforman las membranas celulares de la mayoría de seres vivos, mucho más desarrolladas, como lo vamos a ver más adelante, pero es el comienzo de esas membranas celulares que inicialmente tenemos. Los lípidos, ya lo dije anteriormente, son los compuestos que mayor aporte de energía se tienen, y por eso, digamos, nuestros reservorios llamémoslo, de calorías están dadas en los lípidos. Esas llanticas y esos gordos que nosotros tenemos son grasas, y esas grasas son las que almacenan la mayor cantidad de energía, que cuando se requiere es la primera que tiene que desaparecer. O sea, desaparece lo que son los carbohidratos que están disponibles en el organismo. Si se acaban los carbohidratos, se van y se gastan los lípidos, y si se llegan a gastar los lípidos y requiere demanda energética, se empiezan a consumir los músculos. Entonces, por ejemplo, aquellas personas, voy a colocar los que estuvieron mucho tiempo por allá en los Andes, cuando el avión de ese equipo de softball que quedó allí y duraron varios meses, pues ellos empezaron a consumir cada uno de esa energía, primero los carbohidratos, después los lípidos, y en muchos de los casos empezaron a consumir ya los músculos. ¿En virtud a qué? A que no había disponibilidad energética. Y llegó un momento en que para poder sobrevivir, pues obviamente tuvieron que comer carne humana, que fue lo que le pasó en muchos de los casos a ellos. Aquí vemos la molécula de fosfolípidos. Mírenla cómo está esa estructura que forma lo que es el comienzo de la célula. Vemos aquí una célula y su membrana, y vemos cómo está constituida. Vemos cómo la parte hidrofóbica, pues obviamente tiene estas características de conformación química, y la parte hidrofílica tiene esta estructura de esta conformación química, y esto es lo que hace que pues obviamente el intercambio de líquidos y de agua de las células pues obviamente tenga un control, y esto que genere que pues obviamente no entre sino el agua requerida, y salga de la célula el agua que se requiere. Sigamos. Entramos a las proteínas. Las proteínas están conformadas principalmente por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos distintos, y esos aminoácidos es lo que le da las características a los tipos de proteínas. Vemos estructuras primarias como esta lineal, y estructuras ya muy complejas como la cuaternaria, que es la que vemos aquí, y cada una de ellas pues obviamente tienen unas características y unas funciones específicas. Es importante evidenciarlo. Vamos a ver un poco lo que son las funciones que ellos cumplen. De las proteínas cumplen funciones estructurales de soporte, de sostén, son los que conforman lo que son tendones, pieles, músculos, uñas, y esto evidencia la proporción que mostrábamos. Ya decíamos que, digamos, dentro de los compuestos que se tienen en las biomoléculas, el primero estaba el agua, que era el 70%, el segundo era las proteínas, y las proteínas era el 15%, y eso es en función a lo que ellas hacen.
Entonces, una de ellas es la estructural, la segunda es el transporte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ahí está la hemoglobina, están los elementos que conllevan sustancias y que en términos prácticos pueden llevar las sustancias desde cualquier parte del cuerpo hasta extremos. O sea, la hemoglobina lo que hace es llevar oxígeno y elementos nutritivos. Entonces, la sangre lleva el oxígeno que permite, pues, obviamente, que los demás órganos se mantengan. Voy a poner un ejemplo. La ausencia de hemoglobina y genera de que en muchos de los casos no haya oxígeno, y ese oxígeno puede generar, digamos, llamémoslo, que tenga uno mareos, en virtud a que no se está oxigenando el cerebro, y esto conlleva a que su función se altere. También hace parte de enzimas catalizadoras, o sea que en términos prácticos ayuda digamos, a romper esas moléculas que van entrando al sistema digestivo, permiten que de alguna forma se vayan fraccionando esos compuestos y vayamos teniendo elementos mucho más simples que puedan, a través, por ejemplo, de los intestinos delgado y grueso, reabsorberse. ¿Para qué? Para poder volver a conformar muchos de los elementos que la célula tiene que formar. Recordemos que todo ser vivo tiene una función, de reproducirse, o sea, de formar seres iguales, y para poderse formar, pues obviamente requiere de materia prima, y la materia prima está basada en lo que ingerimos. Muchos de ellos, al romper los enlaces, nos da energía, pero la materia como tal nos sirve para poder conformar otros compuestos que son necesarios para la vida nuestra. La defensa como anticuerpos, la regulación como las hormonas, como la insulina y diferentes tipos de hormonas que cumplen con funciones. Son proteínas que en términos prácticos regulan nuestro sistema funcional del organismo. En el tema de la movilidad, como ya lo dije, la actina y la mioxina en los músculos, y en otros casos pueden formar lo que son los cilios y flagelos como sustancias de locomoción en algunos de los seres unicelulares, como lo vamos a ver en las próximas clases. Las funciones de las enzimas están dadas desde todos los tipos, tanto en animales como vegetales. Entonces, un ejemplo de enzimas que actúan en la respiración, entonces lo que hacen es desligar y romper el oxígeno que a veces viene, digamos, como vapor de agua. Entonces lo que hace es romper esa molécula de agua, liberar el oxígeno para que pueda entrar al organismo. Igualmente sucede en la circulación, para poder dinamizar el proceso circulatorio, en el digestivo, ya lo dije, para poder romper las moléculas y poder digerir y emitir una mejor nutrición, los impulsos eléctricos, las contracciones musculares, la excreción. O sea, en casi todos los procesos funcionales que tienen los seres vivos juegan un papel fundamental las enzimas. En el caso de las plantas, a nivel de la fotosíntesis, en la fijación de nitrógeno, y esta es fundamental. Recordemos que el nitrógeno hace parte de lo que son las proteínas, y la mayor fuente de nitrógeno que nosotros consumimos están dadas en las plantas, y resulta que para que las plantas fijen el nitrógeno necesitan una coenzima, y esa coenzima se encuentra disponible en los suelos. Entonces, en aquellos suelos que no tengan esas coenzimas, pues el nitrógeno puede estar allí en el suelo, pero si no existiera en eso, no se podría absorber. Entonces, de ahí que en muchos de los casos, digamos, estas coenzimas puedan contribuir a la fijación de muchos de los compuestos que en los seres vivos se requieren para su funcionamiento. Todo lo que es en sentido de desanimación, vamos a colocarlo en las plantas. En la noche vemos que muchas hojas como que caen, como si se murieran, pero es en virtud a que para tratar de que no consuman tanta energía, entonces toman una posición, digamos, desanimada, y cuando vuelve el sol, vuelve otra vez a activarse, y esto pues obviamente conlleva a la demanda de energía que se requiere, y pues en el caso de cuando hay luz es porque está haciendo fotosíntesis, luego está captando energía y le está sirviendo, obviamente, entre comillas, para cargar la pila y poder estar activa siempre. Para el crecimiento celular, las coenzimas juegan un papel fundamental. Todas estas coenzimas están basadas, ya lo dije anteriormente, en muchos de los oligoelementos, o sea, son elementos que en la mayoría de los seres vivos son escasos. Y eso conlleva a que cuando hay un déficit de esos oligoelementos, pues las funciones vitales de los seres vivos no jueguen un papel fundamental. Entonces, de ahí
que en muchos de los casos lo que nosotros vemos es que cuando no funciona bien nuestro organismo es en virtud a carencia de muchos de estos elementos dados. Y para poderlos cumplir tenemos que complementar nuestro sistema dietario a través de, llamémoslo, enriquecimientos vitamínicos o vitaminas, o muchos de lo que son macro y micronutrientes que juegan un papel esencial en lo que es el funcionamiento de lo que es la vida. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok. Vamos a el elemento esencial dentro de lo que es la vida, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son de dos tipos. El ácido desoxirribonucleico, que como lo vemos aquí, es una molécula de 2 hélices que nos lleva a la conformación y lo que los científicos han denominado digamos, la información genética de padres a hijos. Ahí es donde está escrito el código de la vida, ¿sí? Y está en este otro ácido ribonucleico que, como ustedes lo ven, es de cadena simple, es muy, digamos, comparativamente es muy sencillo, y curiosamente esta molécula de ácido ribonucleico es la que hoy nos tiene guardado y en cuarentena, porque es lo que conforma el coronavirus o el COVID-19. Es una molécula, un virus ácido ribonucleico simple, y esto conlleva a que sea muy fácil de mutar, mientras que un ácido nucleico complejo como el ácido desoxirribonucleico demora mucho en mutar. Esto puede mutar instantáneamente. Entonces, de ahí que, digamos, ese es el gran problema que hoy tenemos, y lo vamos a tocar en la próxima clase cuando empecemos a mirar el tema de los virus. Vamos a darnos cuenta cómo juegan un papel fundamental los virus dentro de lo que es la conformación de lo que es la vida. Entonces, importante tenerlo en cuenta, que estos ácidos nucleicos están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que hay una diferencia entre los dos, que el ácido ribonucleico contribuye y colabora a la conformación del ácido desoxirribonucleico, y por esa razón existen en los seres vivos 3 tipos: ácido ribonucleico de transferencia, ribosomal y el mensajero. Esos 3 elementos son los que contribuyen a la formación de la molécula. Vamos a ver características de cada uno de ellos. Entonces, ya lo decía, el ácido desoxirribonucleico es una doble cadena helicoidal, está conformada por azúcares de 5 carbonos denominado desoxirribosa, tiene 4 bases nitrogenadas como son la adenina, la timina, guanina y citosina. Se encuentra en el núcleo de la célula, es de un solo tipo y no sale nunca del núcleo, siempre está guardado en el núcleo, mientras que el ácido ribonucleico es una cadena sencilla o lineal, está conformada por una cadena de 5 carbonos, pero llamada ribosa. Sus bases nitrogenadas son la adenina, uracilo, guanina y citosina. Entonces, si miramos, hay una diferencia en una base, mientras que en el ácido ribonucleico está el uracilo, en el ácido desoxirribonucleico está la timina. Son 2 elementos que son totalmente distintos y que generan una gran diferencia. Se encuentran en el nucleolo de la célula. Hay 3 tipos: el mensajero, el de transferencia y el ribosomal, y sale del núcleo y entra para poder proveer las sustancias necesarias para que se pueda replicar el ácido desoxirribonucleico. Ya resumiendo todo lo que en términos prácticos hemos visto hoy, pues tenemos 3 elementos dentro de lo que se conocen como bioelementos primarios, que son el carbono, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre; secundarios como el sodio y el calcio; y oligoelementos como el hierro, el zinc y otros. Estos elementos se unen para formar biomoléculas. Esas biomoléculas son inorgánicas como el agua, ¿sí? Las sales y los gases son minerales y se conforman y sirven para el funcionamiento del organismo. Y biomoléculas orgánicas como son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en las actividades asincrónicas? Entonces, tenemos un foro, vamos a responder la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la fábrica de la vida? ¿Sí? Entonces, vamos a responder eso y vamos a contestar digamos, a comentar la respuesta de 2 compañeros. Seguido en eso vamos a responder este cuestionario, que son estas 6 preguntas. La primera: de acuerdo con su abundancia en los seres vivos, ¿cómo se clasifica?
Es que en el foro aparece otra pregunta, pues en el foro que usted acabó de subir, dice cuáles son las teorías del origen de la vida. Ah, bueno, entonces está esa. Entonces cambié. No, sí, tal vez lo cambié y lo cambié anoche. Sí, la clase ya la había preparado hace ya varios días, pero el foro lo cambié. Entonces, ¿cuáles son las teorías? Es esa, la que aparece ahí en el foro. Entonces, te agradezco que me hayas hecho la claridad. Entonces, en el foro, me voy a ir a nuestra aula virtual mejor, para no equivocarnos. Vamos a la aula virtual. Pues vamos, quinta semana, el foro. Eh, ¿Cuáles son las teorías del origen de la vida? Ya hay una respuesta. ¿Sí? El cuestionario son 6 preguntas. De acuerdo con su abundancia en los seres vivos, ¿cómo se clasifican los bioelementos? ¿Cuáles son los elementos que que constituyen el 95% de la materia viva? ¿Cuáles son las biomoléculas que permiten fabricar la vida? ¿Cómo es la composición química de una célula tipo? ¿Cuáles son las macromoléculas o moléculas de la vida? ¿Cuáles son las diferencias entre el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico? Ya hay 2 respuestas. Y la tercera es ver el documental que aquí está, ¿sí? Que se llama El origen de la vida, y a partir de allí elabore un audio sobre la reflexión del documental y lo transcriba a texto como un ensayo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, por ahora no. Profe, Señor, profe, señor. estuve revisando en el Classroom y yo sí, pues sí hice la tarea. Yo hice el comentario y todo. Entonces yo llegué y lo pegué y pues le di en entregar. Yo creo que es mejor uno hacer así, porque de pronto Bueno, puede haber un error o algo. bueno, yo lo reviso y también pues tú lo acabas de hacer, entonces está bien. Dejémoslo, digamos, como elemento de esto, yo lo voy a revisar, ¿de acuerdo? Sí, profe, si quiere mira la fecha y todo, ahí está bien especificadito todo. Listo, bueno, yo lo reviso. Listo, pues, ¿Preguntas? gracias. ¿Cómo les Profe, pareció yo la tengo clase? que comentar. Sí, Bien. señora, Una, dígame, es que yo Luz María. algo, por favor, no se vaya a desconectar. Bueno, ok. Muchas Bueno, gracias, profe. ¿cómo les pareció la clase, hijos? Tenía Profe, hasta muy interesante. ¿Cómo, Clara? Interesante, bastante entretenida, me gustó mucho. Ok. A ver, ¿quién quiere comentar más? Carolina, ¿qué piensas? ¿Te gustó la clase? ¿Cuál de las dos Carolinas? Bueno, a ti, Carolina Herrera, a ver. Voy a decir la del perfume. Ah, bueno, no, profe, muy bien. La verdad hay cosas que uno no sabía o de pronto no le había prestado atención y es muy interesante. Ok, hija, me agrada sobremanera. Angie, ¿cómo te pareció la clase? Angie Vanessa y Grisales. Profe, opino igual que mis compañeras, hay muchas cosas que uno pues no le pone como mucho cuidado, pero pues son muy importantes, me gustan mucho. Bueno, espero, hijos, que les haya gustado la clase del día de hoy. La próxima va a ser mejor. Vamos a trabajar sobre los virus y vamos a hablar mucho del coronavirus y vamos a hablar del COVID, no dedicado a eso, sino para que podamos comprender qué fue lo que pasó y un poco comprender muchas de las epidemias y pandemias que ha tenido el planeta a lo largo de su historia por causa de los virus. Pero curioso, para darse cuenta cómo los virus fueron los precursores de la vida en el planeta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a disfrutar de eso. Disfrutes en el documental, ahí lo tienen, véanlo. Ojalá en estas 2 horitas que quedan puedan avanzar en la tarea y las puedan subir. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos dentro de 8 días, hijos. Gracias, Gracias, profe. profe, Hasta feliz luego. noche. Gracias, Bueno, profe. un Gracias, abrazo. profe. Hasta luego. Señor. Hasta luego. Se llama una lista, qué pena. Profe, Señora, yo no me voy a desconectar, eh, tranquila. profe, resulta que se me había apagado la tablet y entonces la puse a cargar y pues creo que no alcanzaste a preguntarme cómo me pareció la clase, pero por lo que alcancé a escuchar, lo estabas preguntando. Entonces te respondo que sinceramente es muy interesante, hay muchas cosas
no eran familiares para mí, no era conocedora de ellas, entonces me parece muy interesante. Considero que todas las clases son como de mucho aprendizaje porque tienen muchas cosas nuevas y desconocidas. Ok, ok, Valentina, Bueno, gracias y gracias, profe, a usted. nos vemos dentro de 8 días. Bueno, señor. Ok. Hasta luego, profe. Feliz noche. Chao, Melissa. Luz Marina, ¿tú me ibas a comentar algo? Sí, profe. Sí me escucha, profe. Sí, le estoy escuchando, hija. Profe, lo que pasa es que ayer, ¿cómo le parece que yo ayer subí donde no era el comentario mío de lo de las dos preguntas, de dónde venimos y o para dónde vamos? No, Resulta que yo les metí, pues no le quería como comentar, porque resulta que yo los metí en comentario, como comentario. Y ok. apenas esta mañana le pregunté a una compañera que si era yo la única que había respondido, o bueno, si de pronto no puse atención en la clase pasada, que la pregunta no eran para responder. Entonces le pregunté a ella, me dijo que más de uno había respondido y que no era donde yo había puesto la respuesta. Me tocó poner, pero apenas me vine a dar de cuenta esta mañana, o sea que pues la verdad, la tarea la terminé con retraso, profe. Es como también para que sepa. Pero no es, No hay problema, no hay problema. Yo hasta ahora estoy empezando a calificar la semana 4, no tiene ningún inconveniente, Luz María. listo. Entonces, como pues en el caso de que yo lo envié con retraso, la verdad no le hice comentario a los dos compañeros. Bueno, tranquila. Lo importante es que lo pueden hacer todavía, no importa. Ah, bueno, profe, entonces yo le voy a hacer el comentario a los dos compañeros hoy. Bueno, Ay, ya. me disculpa, yo nunca subo los trabajos tarde, pero es que yo lo puse donde no era, y claro, apenas le pregunté a mi compañera esta mañana y me dice que lo puse donde no era. Entonces, No, pues, tranquila, ahí vamos aprendiendo. Lo importante es sí, que hacerlo. ¿Listo? Bueno, listo, hija, profe, muchísimas feliz gracias. noche. Y muy interesante la clase, y es verdad lo que dicen las compañeras. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, por ejemplo, en el caso mío, yo no sabía, y uno poco a poco, durante esas clases, uno se va descubriendo muchas cosas, profe. Bueno, ok, gracias y feliz noche. Descansa. Feliz noche, profe. Bueno, un abrazo. Profe, entonces No, no hacemos el foro, el que mandó hoy en la tarde. sí, claro, la idea es hacer, ahí aparece, cuáles son las teorías de la vida, del origen de la vida. Son Eso, esas- ese y el que mostró ahora también. no, el que aparece ahí en el aula. Ah, bueno, entonces, profe, gracias. Bueno, Dios lo guarde, hijo. Bueno, chao. Profe, buenas, una preguntita. ¿Usted